Con ustedes, Tito B. Diagonal. Hola, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien, bien, bien? Bueno. Quiero suponer que todos los que escucháis este disco ya me conocéis. Yo he estado durante 7 años hablándoos cada noche desde al 1000x1000 en Radio Juventud de Barcelona. Pero puede ser también que alguno de los que escuchan sea un náufrago o sea un cartujo y no me conozca. Para ellos van dirigidos estos breves datos que yo adjunté en un currículum vitae. Hay quien no tiene currículum vitae, tiene un ridiculum vitae, al Times con motivo de una entrevista que quisieron hacerme. Ellos me preguntaban, ¿quién es usted? Exactamente me decían, who are you? Y yo respondía, yo soy Tito B. Diagonal, de 33 años, nacido en Barcelona, esto no es pecado. Mi padre, alto burgués, mi madre, aristócrata de toda la vida, ¿no? He estudiado en los jesuitas, en Suiza, en Cambridge, en el Management School. También he pasado por el ESADE, que no tiene nada que ver con el Marqués. Soy un hombre que trabaja duramente. Es raro el día que me suenan las 10:30 y yo todavía estoy en la cama. Me dedico a administrar los negocios de papá y a cultivar lo mejor que puedo el ocio. Me gustan los deportes tranquilos, el golf, la náutica, la hípica. Me encantan los juegos de salón como el bridge, la ruleta, el baccarat, el blackjack, la dame de pique. En cambio no me gusta el ajedrez. No me gusta el ajedrez porque a veces la victoria depende de los peones. Incluso hay veces que los peones se comen a los reyes. Fijaros que los campeones de ajedrez más importantes son los rusos, no hay que fiarse. Prefiero en este caso las damas. En comida me considero un gourmet, en bebida soy austero pero exigente, solo bebo bourbons o champagne Dom Pérignon, por ejemplo. Me encantan los coches, especialmente los italianos, el Lamborghini es mi predilecto, me gusta leer a Woody House, me gusta viajar a las Seychelles, a las Maldivas, donde hay unos casinos de muerte. Y el otro día, tomando en el club privado el bourbon de las 12, mi amigo del alma, Tato Ganduchier, me dijo, «Tate, Tito», dijo Tato. Tito, tú eres la única persona que conozco que por tu posición o por tu cultura y por tu savoir-faire puedes dar consejos a los extraviados de nuestra condición social. Si Howard Hughes, el reprimidillo, y Barbara Hatton, la enfermiza, se fueron de este mundo sin dejar de forma escrita o hablada sus consejos para las generaciones presentes y venideras, sería imperdonable que tú, aprovechando que estás en el país de las naranjas, no exprimieras todo el zumo que tu sabiduría encierra. Descríbeles el auténtico camino para ser un hombre de pro. Tras una semana en Baden-Baden para ordenar mis ideas, me trasladé a Londres, donde en el mejor estudio grabé las maquetas de estos discos con pasmo y asombro de los técnicos y el appointment de Mrs. Thatcher. De ahí pasé al Carnegie Hall de Nueva York, en la 7ª Avenida, para grabar el fondo musical con una orquesta de 67 profesores dirigida por el maestro John Vives. Y con todo este material regresé a mi patria, a España, e hice las mezclas definitivas en un estudio de mi propiedad para que fuese mi disco un producto realmente nacional, pero en este caso no bruto. Y he aquí mi primer legado en forma de disco. Un precioso álbum al que hemos bautizado con el nombre de Consejos con Pedigrí. Como eso se llamaba Tato presenta a Tito, Tato Ganduchier, mi amigo del alma, cuando quieras puedes presentarme. Bueno, como ya lo has dicho tú todo, pues este es Tito B. Diagonal, el disco. Gracias, Tato. Qué verbo tan cálido y tan fácil el tuyo. Eres un ángel. Como que ha dicho, es evidente que las cosas no son como antes, que los tiempos han cambiado, que os vais a encontrar en situaciones nuevas que jamás habíais podido imaginar. Para salir airosos de estas pruebas y mantener el espíritu de nuestra clase incólume, es por lo que paso a contaros experiencias vividas muy de cerca por mi grata persona, como por ejemplo lo que me sucedió la otra noche en que mi sobrino Luis Edward, de 19 años, hijo de mi hermano Álvaro, se presentó en mi palacete con lo último que os podáis imaginar. Nada menos
que con una chica militante de izquierda de un grupúsculo marxista-leninista. ¡Ah! Marxistas en Ninesa, por Tito B. Diagonal. Pues sí. Dicen que el amor es ciego, tú. Pero enamorarse de una izquierdosa ya no es ceguera, sino un auténtico vaginazo mental. Y encima, traerle a cenar a mi palacete es una auténtica salvajada y un atentado al buen nombre de nuestra familia. Y eso que la chica era limpia, vestía con corrección, nada de alta costura, por supuesto, sino prendas de requete rebajas, y no olía a azufre como reza la leyenda. Ante tal situación, se me presentaban dos caminos a seguir: mostrarme intransigente en mi lugar, firme el ademán, ideológico, claro, y establecer una muralla de clases. O por el contrario, apearme de mi clase social, olvidarme de los consejos de mis educadores y condescender a codearme con la chusma proletaria que propugna su dictadura. Por un instante me sentí tentado en ofrecerles un vino español y poner como fondo musical el Montañas Nevadas para enfriar la cosa. Pero como vi el arrobo con que Luis Edua la miraba, y teniendo en cuenta que ella, que dijo llamarse Pilar, estaba en tercero de Filosofía y Letras, lo que le brindaba la posibilidad de leer las obras de San Agustín y el criterio de Jaime Balmes, decidí acometer la segunda de mis opciones. Así que le rogué a Romualda, mi cocinera, que preparase una ensaladilla rusa con chatka y unos bocatas de caviar con natacha, que también tiene nombre ruso, para que la pobre chica se encontrase como en la sede central de su partido. Me hice un poco el prosoviético, Sí. Le conté que admiraba los países del este y sus obras: Cascanueces de Tchaikovsky, Crimen y Castigo de Tolstoy, los iconos, Anastasia, las pieles rusas tan confortables, los polvorones y mantecadas de la estepa, etcétera, y que pensaba implantar en mis empresas del ramo del agua la obligación inexcusable de usar catiuscas a todas horas. Tuve incluso la osadía de ejecutar unos pasos de Kazachok agitando alegremente una hoz que me proporcionó Jaime, mi jardinero. Fue muy divertido. La chica, entre tanto, me miraba arrebolada, ¿no? Y sin pronunciar palabra. Tal era el impacto de la favorable impresión que le había causado. Cuando le comenté que en el fondo me sentía un tanto prorruso, lo cual era una mentira a medias, porque los zares siempre me han gustado, y le escancié en un vaso helado un vodka gran reserva, vi que sus ojos derramaban lágrimas de agradecimiento, sonriendo trémulamente mientras engullía el vodka a grandes sorbos. Como sea que entre tanto Luis Edua se había dormido en el Chester de color burdeo situado al lado de la chimenea, dimos por concluida la velada con la promesa de que algún día visitaríamos Siberia los tres juntos y nos alojaríamos en una auténtica dacha que yo tendría el placer de regalarles. Ya veis, a veces es mejor hacer como propia aquella frase de: Padre, perdónalos porque no saben qué puño levantan. Un pasota en mi jardín, por Tito B. Diagonal. La muerte, por desgracia, no perdona a nadie. Y tampoco perdonó al extinto señor Puchet. Don Raimundo Puchet, de los Puchet de Terraza, viudo desde hacía 10 años y gran amigo de papá, dejó sus empresas y su fortuna de aquí, y las de Ginebra, a su hijo único Guzmán, más conocido como Bubú, ¿no? Bubú había sido expulsado 3 veces del club de polo por fumar hierbas del mal en las caballerizas y por no cortarse el pelo en 6 meses. Era un auténtico desastre. Yo a esa clase de gentes no acostumbro a tratarla jamás, pero como sea que las empresas de los Puchet colindan con las mías, le remití un billete para que viniera desde Ibiza hasta mi jardín y tratar un asunto de la máxima importancia para él. Me pareció que el marco ecológico era el más adecuado para intentar acoger a aquel pardillo, ¿no? En realidad se trataba de un caso de conciencia, de una obra casi benéfica, ¿no? No por el hecho de que fuese un pasota, pues iba a dejar que mis amigos, antes que yo, devorasen el pastel acumulado con esfuerzo e ingenio por los Puchet a lo largo de más de 3 generaciones. Así que, frente a él, abordé con decisión el tema. Y le dije: ¿qué opinas de tus negocios, Bubú?
apestando a pachuli barato y a pasto quemado, con un aliento cargado de mixturas macrobióticas, me dijo: «Uf, qué mal rollo, tío. Paso mucho de estas cosas. Son un auténtico muermo. Así que no me comas el coco como si fueses el carroza de mi padre». Tras tamaño atentado contra la Real Academia de la Lengua, de la que excluyo al señor Sila, me atreví a responder: «Si lo deseas, Bubú, yo te paso una pensión en dólares y me ocupo de tus empresas. Solo significaría un 10% de desembolso en el beneficio de tus sociedades». Bubú quedó pensativo y espetó: «Me la rempampinfla, tío. Yo prefiero montármelo de free love mientras tú te escuernas por la mierda de la pasta. ¿Tienes un poco de nieve o coca?». Yo le dije que sí, que había nieve, pero que estábamos lejos de Vaqueira y que todavía no era la verbena de San Juan, pero que si quería mandábamos a Tomasina por unos kilos de nata, si tal era su irreprimible deseo de deslizarse, ¿no? «Jo, macho, qué flipe», dijo muy serio. «Te lo montas de pureta, Tito. Me abro a Ibiza de nuevo para ver si me lo hago con la chati, que debe estar con un pico de alucine». Tras firmarme los poderes en blanco, le ofrecí una copa de Dom Perignon y observó: «¿Esto en intravenosa qué tal te sube? Tienes un jardín de coña para cultivar cannabis». «Hombre», le dije, «por Dios, no voy yo a cultivar una planta que no conozco y voy a dejar sedientos aquí a mis hortensias y a mis rosas». Le ofrecí a Damián y mi Rolls negro para acompañarle al aeropuerto y los rechazó diciendo que tenía que pasar por casa de un camello. ¡Qué cosas más raras! Que le guardaba unos ácidos purísimos recién traídos de Holanda. Y se fue. Yo no había entendido prácticamente nada de su jerga, pero había conseguido, gracias a mi don de gentes, el 90% de las acciones de sus empresas y a cambio le enviaría el 10% de los beneficios. Y sí, porque eso era lo que pensaba darle y no más. Y además era lo que él había firmado. Además, estos chicos que visten tan mal o no visten porque son nudistas, que comen porquerías y alimentan su cerebro con hierba como si el cerebro fuese una banca, pues no necesitan más, que luego se envician tú. ¿Qué cara pondrían sus abogados al enterarse? No hay que olvidar que están bien las palomitas de la paz, pero las águilas volamos más alto. Y es que estos pasotas en el fondo son como niños. Y ya sabéis, dejad que los niños vengan a mí, pero al 90% de beneficio. La fábrica era una fiesta. Con ustedes, Tito B. Diagonal. Antes, en los buenos tiempos, los obreros no hacían parties en sus empresas el 1 de mayo. No. Muy al contrario. Los buenos obreros eran invitados por el caudillo en el Santiago Bernabéu para danzar y efectuar movimientos gimnásticos sencillitos con aros, por el que estaban tan acostumbrados a pasar. También lo hacían con cintas, con banderitas, y quedaban muy monos, ¿no? Y además salían por la tele. Y los malos, los obreros malos, efectuaban pruebas de footing con acoso y derribo por las calles de las zonas industriales, ¿no? Pero ahora con esto de la democracia hacen fiestas, lo cual es deplorable, ¿no? Pero más aún lo es el hecho de que te inviten y encima tengas que ir. De lo contrario te llaman facha y te suben 3 puntos el próximo convenio, lo cual es una lata. Así que decidí prepararme psicológicamente para tan doloroso trance. Lo recuerdo perfectamente. Me levanté tempranísimo ese día. Serían eso de las 10 de la mañana y ordené a Damián que en lugar del baño de espuma y sales a 42 grados, me preparase una ducha casi helada de 28 grados con detergente de lavavajillas para que mi piel tuviese un tacto más áspero. Le rogué que por una vez, y sin que sirviese de precedente, me rasurase, pero sin apurar. He de confesaros que desde que perdí mi ataché en Kenia en un safari en el 72, no había tenido en mi vida
tal sensación de desaliño. Llegué al extremo máximo del sacrificio humano al rogarle a Damián que, en lugar de mi agua de colonia favorita, me masajease con su agua brava. En fin, todo sea por los 3 puntos del convenio. Faltaba, no obstante, la mentalización freudiana, así que frente al espejo de mi vestidor me repetí 30 veces en voz alta: soy más obrero que los de la obra. Lo dije en latín, que queda menos vasto. Me vestí un traje príncipe de Gales, que me cortaron muy mal en Londres hace un año y que ya está pasadísimo de moda, tanto que ni me atreví a regalárselo a Damián. Así verían mis obreros que uno no prospera tanto como piensan, ¿no? La camisa no era de seda, sino de tergal, de esas de etiqueta numerada. Y la corbata a juego, pero con un nudo sencillo, de visitador médico o corredor de seguros, ¿me entendéis, no? Hice llamar a Prats Fayot para encargar unas lionesas. Porque uno no puede ir invitado a una fiesta sin llevar el postre. Estos detalles les encantan a los obreros, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que son aproximadamente 700 obreros con sus familiares que son insaciables, creí que con 200.000 lionesas variadas estarían contentos. A bordo del 127 rojo que me dejó Luis Edouard, con una pegatina, por cierto, de nuclears no gracias, yo pondré ahora una en mi Lamborghini que diga Clubs Marítimos sí, por favor. Pues llegué a la explanada de mi fábrica hacia las 2 en punto. ¡Qué regocijo, tú! ¡Qué algarabía! La mitad estaban ya cocidísimos. Me ofrecieron un vaso de vino peleón que me recordaba mis tiempos en el Instituto Químico de Sarriá, y pasamos a las mesas de madera con bancos y manteles de papel que habían dispuesto para la comida. Los vasos eran de cartón parafinado, tú. Los platos de plástico y los cubiertos de acero inoxidable, de aquellos de que más vale que no te fíes, ¿no? La comida era una típica calzotada, una de las más bárbaras costumbres gastronómicas que subsisten en nuestro país, compuesta por unas cebollas horrendas, casi calcinadas, que tras ser desposeídas de la envoltura exterior, se untaban en pringosas salsas y eran introducidas con los dedos en las fauces. ¡Qué asco!, ¿no? A la tercera cebolla pretexté un agravamiento de mi úlcera y pasé al segundo plato. Nunca lo hubiese hecho. Botifarra a monjetes, tú. Hostia, tú. Qué delirio por la flatulencia tiene estos obreros. Debe ser su forma de darse aires, aunque no de grandeza, por cierto, ¿no? Y por si fuera poco, de tercero, unas costillas y otras cosas que les llamaban michanas, a la brasa. Quemadas, tostadas, llenas de ceniza, y que en lugar de oler a hierbas de la Provenza, olían a lana de la mesta de tercera categoría, ¿no? Todo ello untado con una salsa inenarrable llamada aioli, que dicen que se logra con ajo machacado, aceite de soja, supongo, y huevo. El olor pungente que dejaba en el aliento era como para que te diesen de baja en el acuerdo trilateral. Por fin llegó mi postre, que era lo único auténticamente digerible. Les impresionó, ¿tú? Les impresionó por la cantidad y por la calidad. Pero los muy brutos tomaban las lionesas bebiendo champán en porrón. ¡Hombre, qué desastre, ¿no? A la hora del café oí el temido bramido. ¡Que hable don Tito! ¡Que hable don Tito! Pero yo lo tenía todo previsto. Y les largué una arenga sobre la responsabilidad del obrero cualificado en el desarrollo económico y social de las economías de mercado, tal y como había leído en unos apuntes del Durán Farrell. Los que no se durmieron incluso aplaudieron fervorosos y emocionados. Yo, con lágrimas en los ojos, por culpa sin duda de las cebollas, no por otra cosa, les dije que yo era un ser más desgraciado incluso que ellos, porque si bien ellos tenían compañeros camaradas, yo, su empresario, conocía la soledad del puente de mando empuñando el timón con mano firme a través del proceloso mar de la pequeña y mediana empresa. Y que si bien ellos tenían en su calendario laboral la fiesta del obrero, yo y los míos no habíamos conseguido la fiesta del empresario. Nuevos aplausos y lágrimas entrecortadas de Morales el conserje. Dicho lo cual, les abandoné. Cuando me alejaba, oí que alguien gritaba ¡Viva don Tito! La respuesta no llegó a mis oídos, tal vez por la distancia, ¿no? 3 Alka-Seltzers, 3, y una cena frugal, a base de caviar y una copa de chablis, pusieron orden en mi estómago y fin a una dura jornada de hábil confraternización con el enemigo. Todo sea por el 3%. Ya veis, en los tiempos que corremos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
que un rico empresario se salve de asistir a una de estas fiestas. ¡Qué desastre, tú! Sírvanse a acompañarme a la otra cara. Ustedes primero. Gracias. Conversaciones con el presidente o Mein President mit Titen B. Diagonalen. Antes, en los buenos tiempos, cuando los poderes oficiales de la patria querían establecer un cambio de impresiones con nosotros, o sea, el poder económico, recibías una comunicación y un saludo del ministerio tal cual. Incluso papá había sido convocado al Pardo en más de 2 ocasiones. Y era muy bonito porque te recibían en barajas con coche oficial, se acostumbraba a vestir chaqué, y los ujieres te introducían en los suntuosos despachos donde el ministro de turno te recibía con su amplia sonrisa y un bourbon de reserva en la mano. Pero ahora, al menos por estos pagos, resulta que a petición de un barbudo conseller socialista, tienes que ir a visitar al presidente de la Generalitat. Y la persona que te invita, casi exigiéndotelo, te indica que es muy conveniente llevar corbata, como si esa prenda no fuese de uso obligatorio y cotidiano entre los petronios de mi clase en los que figuro. Y claro, te tienes que desplazar en tu propio automóvil, trasladarte a la plaza de San Jaume, donde en lugar de ujieres hay mozos de escuadra. Por si alguno de vosotros, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis, os veis algún día en tal aprieto, os dictaré algunas breves normas de conducta con las que salir airosos de este trance. Es importantísimo tararear una sardana durante la espera, porque además siempre te hacen esperar, ¿no? Ante todo, al ser presentados al presidente, no se le debe saludar con el habitual «Hola, Pepe, ¿cómo estás?», como otrora con los ministros, sino que es más propia la fórmula «Salud, honorable president». Es un plaer el conocer vos, ¿entiendes? Se le debe hablar exhaustivamente de todo lo bueno que ha dado el corazón de Maciá a esta tierra. Se le puede incluso pedir en plan simpático esquejes de los naranjos del patio. Ah, y al referirte a San Jordi, el patrón, hay que evitar aplicarle el apelativo familiar de mata la araña, cosa que podría causar taquicardias al presidente. Si te preguntan si deseas algo de beber, cosa poco probable, porque los catalanes, ya se sabe, son agarradísimos, tú, malvasía de Sitges, en porrón a poder ser, ¿no? Queda muy bien. Indicar que en la finca de Pals te encanta ir tocado con barretina los días festivos. Mostrar interés en urbanizar las montañas del Canigó, por aquello de que son frescas y regaladas, ¿no? Y enseguida mucho ojo que los catalanes van directos al asunto y van detrás de la pela, tú. O sea que de tus urbanizaciones en el Montseny, tú nada. Tú diles que no las compraste para especular, sino para tener un trozo de Cataluña lo más cerca posible de la residencia veraniega de tu amado presidente, ¿eh? Así soslayas, le comes el coco al Pepe y salvas elegantemente la emboscada. No está de más deslizar en la conversación modismos como reconi, el asunto està molt fotut, vull parlar clar i català, y yo siempre dit al papá y al vi moit y chandón, ¿eh? Diles que tu dinero está a su entera disposición, per lo que calgui. Pero no se lo firmes, díselo, pero no se lo firmes ni al 12,5%, ¿eh? Diles que la polución del Llobregat et fa patir. Pobres pechos. No sé para qué, caramba, quieren peces de río, habiendo lenguado lubina y mero. Pero en fin, que ya tienes pedida la planta depuradora Alemania, pero los permisos de importación van tan lentos. Al despedirte es conveniente pronunciar con voz entrecortada un «Visca Cataluña», ¿no? Y salir silbando el emigrante. Tras pasar esta experiencia y al tomar de nuevo contacto con el sol, me relané en el asiento posterior del Rolls negro, no sin antes observar con desagrado
que en su confraternización con los mozos de escuadra de la puerta, a Damián le habían regalado unas espardeñas de set betes y una pegatina de Somi Serem que había adherido en el salpicadero. Con lo fácil y ameno que me había contado papá que era de partir con el marqués de Castelflorite cuando la Generalitat era solo la Diputación Provincial. Está visto, y como queda dicho, que lo mejor para salir airoso e incólume de estos tragos autonómicos, lo más práctico es aplicar lo del bon cop de fals, teniendo en cuenta que lo de fals ha de traducirse por falso, y se acabate el bróquil, que dice el Tato Canducier. Pasive. Nuevos viajes exóticos por Tito B. Diagonal. Hoy en día, cualquier ejecutivo de segunda, fascinado por la escena del avión de Manuel, ha viajado ya a Bangkok. Y otros de los más privilegiados conocemos al dedillo las emociones de Bali, Sri Lanka, Seychelles, Madagascar, no sé bien, Mauricio, Baja California, las Hadas, etc., ¿no? Pero es que yo me pregunto a veces, ¿no podemos encontrar emociones fuertes sin tener que comprar divisas? Mi respuesta es sí, rotundamente sí. Estas son mis experiencias, así que tomad nota. El primer metro. No os asustéis porque no os voy a pedir que madruguéis. No hay nadie en su sano juicio que sea capaz de levantarse a las 5 de la mañana, a no ser que Sir Collingwood te haya invitado, pongo por ejemplo, a una montería en su manor de Yorkshire. Este es pues un viaje que debe realizarse después de una juerga, ¿no? Y a poder ser acompañado de un amigo por aquello del comentario. Así pues, Tato Canducier y yo, una vez concluido el festejo de la puesta de largo de Pitita, nos dirigimos con 2 bourbons de más, todo hay que decirlo, a la estación de Pubilla Casas en Barcelona. En Madrid puede escogerse la línea de Vallecas, pero en la ciudad condal, como el metro transversal, no hay nada. Tato, que es muy lanzado, pidió 2 primeras enseñando un billete de 5.000 pesetas a la taquillera. Suerte que la chica todavía no se había despertado y hábilmente arreglé la situación con un billete de 20 duros. No obstante, le dije, denos un buen vagón y quédese con el cambio. Entonces despertó, ¿no? Trasladados al andén, empezamos a asustarnos de nuestra propia osadía. ¡Qué espectáculo, tú! Seres macilentos con rostros verdosos de neón se alineaban en bancos de paredes cóncavas. Con cara de pedir conflicto colectivo, ¿me entendéis? Oye, ni una sola cara sonriente. A todo esto, un estruendo ensordecedor y la visión de un convoy que me recordaba el que cubre la línea Colombo-Kandy en Ceilán. El convoy se detuvo ante nuestras augustas personas. Con un psss agotadísimo, se abrieron las puertas. Tato, mostrando los tickets, volvió a cometer una imprudencia al preguntarle al empleado de la puerta dónde estaban nuestras butacas. Le tuve que explicar que el suburbano no pertenece a Vagón Cook, ¿no? Tras cerrarse las puertas, se inició lo que yo llamaría vaivén municipal. Esto es, los que estaban a la derecha fueron catapultados a la izquierda y los de delante se desplomaron hacia la parte de atrás. ¡Qué juerga, tú! Todos iban semidormidos, serios, taciturnos, algunos con boina y todos con el desodorante olvidado encima del piano. Había un señor bajito, que estaba frenéticamente aferrado a una barra, que dirigiéndose a Tato le espetó: me bajo en la que viene. Tato, tras expeler sin ningún recato un erupto de Marc de Champagne hors d'âge, le respondió: haga, buen hombre, bájese con la que le apetezca, sin cumplidos, ¿no? Conteniendo la risa a duras penas, me susurró al oído: qué extraños son estos indígenas. Este mide 1,30 m y aún quiere bajarse más. ¡Qué bruto! Me acerqué a un joven de largas patillas que lucía un mono bajo el tabardo y le pregunté vivamente interesado: perdón, señor, soy coleccionista de fiambreras. ¿Podría venderme la suya, que es un ejemplar único y a todas luces incunable? Me miró perplejo y chasqueando la lengua dijo:
¿Y dónde me pongo yo el bacalao a la llauna que me ha preparado la parienta? Y siguió dormitando. No obstante, el viajar siempre aporta cultura, ¿no? Por ese motivo íbamos apuntando los nombres de las estaciones por las que cruzaba el convoy y aprendimos una cosa. Los pobres, al contrario que los ricos, son feísimos. Especialmente a las 6 de la mañana. A ver, repetid conmigo. Los pobres son feos. Los ricos somos guapos. Muy bien, lo habéis dicho muy bien. Nos hubiese gustado seguir hasta el final del trayecto, ¿no? Pero el olor era tan penetrante, tan pungente, que preferimos apearnos en universidad, que nos pareció un nombre de estación bastante selectivo, ¿no? La experiencia os la recomiendo. Y aumenta el interés si os lleváis la Nikon, ¿de acuerdo? Mis cartas sobre la mesa, escritas por Tito B. Diagonal. Consejos al alcalde electo. Excelentísimo señor, o tal vez excelentísimo compañero, porque ahora ya no se sabe, ¿no? Yo quisiera darle unos consejos en especial para combatir el tráfico en las ciudades, en las grandes ciudades. Y es dejar circular tan solo los vehículos que cuestan más de 4 millones de pesetas franco fábrica. Porque así se gana en belleza y no hay ruidos ni polución. Y además no hay que hacer polideportivos porque como los obreros van andando a las fábricas, ya no tienen ganas de practicar otros deportes, ¿entiende? Los parkings de superficie pueden ser convertidos en jardines colgantes, como en Babilonia, o en el caso de los parkings subterráneos, en dormitorios benéficos para combatir el chabolismo. Quisiera pedirle también asfalto rosa en las zonas nobles y residenciales, como Serrano y Goya en Madrid, Pedralbes en Barcelona, Neguri en Bilbao, etcétera, etcétera. Ese asfalto rosa tan bonito, ¿no? El que usan en Buckingham Palace. Y en cuanto al transporte público, todo debería ser subterráneo. Es necesario transportar a los obreros, todo el mundo lo sabe. Pero, a poder ser, que no se vean. Son tan poco decorativos. Misiva al ministro de Obras Públicas. Excelentísimo, señor. Quisiera darle unos brevísimos consejos porque ha habido el caso. No es el de usted, por supuesto, ¿no? De que los ministros de Obras Públicas no han tenido jamás relación con las obras públicas, sino que han estado en televisión, en radio, ¿no? Y son gente, pues, que han estado conectados con estos medios de difusión, aunque en realidad tenían también otras conexiones que les llevaron al ministerio. Pero, en fin, yo lo que quería decirle es que usted tendría que aprobar un decreto ley por el cual se aprobasen los carriles Lamborghini. Carriles Lamborghini en las ciudades y en las autopistas. Libres de velocidad. Que los ricos nos podamos matar a la velocidad que queramos, tú. Luego los peajes a 1.000 pesetas el tramo como mínimo, para no encontrarnos con caravanas de turismo de serie, por Dios. Y los impuestos de circulación a 50.000 pesetas al año. Y la gasolina a 500 el litro. Eso sí, gasolina de 100 octanos como mínimo, ¿no? Si esto no se cumple, todos haremos como mi amigo Tato Ganduchev. Nos compraremos reactores como los de la Subsecretaría de Aviación Civil y aturdiremos al personal con gran profusión de estampidos sónicos. Queda de usted afectísimo, Tito Videoral. Exhorto al ministro de Asuntos Exteriores. Excelentísimo señor. Aunque tan solo le conozca a usted de oído, quiero exhortarle para que se crezca ante las adversidades y siga rezando por la conversión de Rusia, que es una buena obra, una excelente obra. Advertencia suave al ministro de Hacienda. Excelentísimo señor. Sepa usted que si salgo publicado en las listas, me voy a Suiza, que el que avisa también puede ser traidor. Súplica al vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos. Súper excelentísimo vicepresidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Soy portavoz no de un consejo, ¿no? Sino de un mensaje de los empresarios y de gente afín a mi clase. El mensaje es este.
¡Socorro! ¡Sos! ¡Help, vicepresi! ¡Nos hundimos! ¡Glu, glu, glu! ¿Sugerencias? A los miembros del Congreso. Queridos miembros del Congreso, claro. Queridos diputados, queridos senadores, que tenéis todos los días, todas las noches. Bueno. A vosotros quería decir una cosa. Cuando estéis hartos de viajar a Madrid y el puente aéreo ya no aporte emociones nuevas a vuestras hemicíclicas vidas, proponed un proyecto de reforma constitucional consistente en anteponer a los 169 artículos y disposiciones transitorias y adicionales los siguientes párrafos. Atención. Artículo entresuelo. ¿Es español todo individuo que nazca en España o territorios de su soberanía? Artículo principal. Todo el que cumpla el requisito del artículo entresuelo tendrá en el momento de su nacimiento y a su disposición 20 millones de pesetas para su uso personal e intransferible. Y así acabamos con los partidos de izquierdas y esa tontería de la lucha de clases, ¿lo entendéis, no? El otro día comentaba esta situación en el club y me dijeron mis compañeros que eso era comunismo capitalista, a lo que yo repuse, bueno, así empezaron Marx y Mao, y fíjate la fama que se han hecho y lo bien que se venden sus libros, ¿no? Ah, si se aprueban los artículos entresuelo y principal, ya podéis dejar el resto para todo el mundo, para todos los españoles. Nosotros, los de mi clase, os esperamos en el ático dúplex, si es que queréis venir. Chao. Glosa a la mujer española. Hola, queridísimas y amamantadas niñas, señoras y señoritas que me escucháis. Ante todo, de decir que a mí me gustáis. A mí me gustan las mujeres, ¿no? Pero a mí me gusta la mujer sana, limpia y natural, humilde y buena, tierna y piadosa, y ante todo, esposa y madre. Descanso del guerrero, cheslón del banquero, lecho del empresario. La mujer española no se debe dejar tentar por los malos ejemplos extranjerizantes que la abocan por esnovismo a la alteración de sus naturales funciones hormonales, convirtiéndolas en seres híbridos con pantalón de hombre, corbata de hombre y lanzando tacos y exabruptos como auténticos carreteros, olvidando que su vientre ha de cobijar a los futuros hombres de la patria y sus senos amamantar a líderes de alto estante. Solo estuve de acuerdo con las feministas una sola vez, tú, cuando como protesta contra el Ayatollah Khomeini se manifestaron con velos negros en la cara, porque así solo se las veía la mitad de feas. Y es que, queridas, cuando una es fea, solo quedan 3 caminos: el velo, Lourdes o el informe IT. Paternal saludo a los pasotas. Queridos pasotas, no creáis que no os comprendo. Yo también a vuestra edad hice locuras. Por ejemplo, navegar en solitario con mi balandro de rosas a Cadaqués. E incluso me paseé 2 días por Niza con un discute. Pero lo vuestro ya es demasiado. Decís que pasáis de todo y sin embargo no podéis pasar sin vuestro pachuli, sin vuestros hamburgers y demás perros calientes, sin vuestro jazz, sin vuestros discos, sin vuestras motos de trial. Pobres. ¿Cómo podéis decir que pasáis del caviar, de los coches caros, de las piscinas a bord de mer, de las vacaciones en las Seychelles, de los inviernos en Chamonix, del blackjack en Monte Carlo, del foie gras d'oie y del moet, si no lo habéis probado, capullos? Dicen los sociólogos que el vocablo pasota viene de la contracción de las palabras pasivo e idiota. Pues ala, seguid siendo pasivos si queréis, pero sobre todo seguid siendo idiotas, porque el Tato y yo estamos montando una cadena de mercadillos con la que vamos a ganar varios millones atendiendo todas las necesidades que se crean cuando uno cree pasar de todo y no pasa de nada, tíos. ¡Chao! Frase genial para jóvenes inquietos. Queridos y amamantados jóvenes, también quiero tener unas palabras para todos vosotros, unas palabras que signifiquen enseñanza. Y quiero transmitiros el lema que ha estado siempre, no en la cabecera, sino a los pies de mi lecho, para que lo viese siempre al despertar. Es una frase que os puede conducir a los límites de los confines
de la auténtica posesión no tan solo económica, sino además multitudinaria, tal y como preconizaba nuestro padre Rockefeller. Dadme $1.000 millones y moveré el mundo. ¡Qué envidia me tendría Aristóteles! Epílogo. Y por ahora nada más. Celebraría que mis experiencias os fuesen provechosas. Nos encontraremos en mi próxima grabación. Hasta entonces, buenas noches os de Dios a casi todos. Menos a los que no han comprado el disco, esos que no duerman, por supuesto. Y ahora, cantad conmigo. Everybody sings. Fiel espada triunfadora, la la di, loriero, tarorá. ¿Pero qué pasa?